uno de los mitos griegos más famosos, que es la historia de Eros y Psique. ¿Cómo les parece que hace muchos años en la antigua Grecia vivía una mujer muy hermosa? Se llamaba Psique. Era tan linda Psique que todos los hombres volteaban a mirar cuando la veían pasar. Tan hermosa era que, obnubilados por la belleza de Psique, habían dejado de llevarle ofrendas a la diosa Afrodita. Y Afrodita comenzó a tener envidia de Psique, porque todos los días le llegaban menos ofrendas a ella y todos los días veía como los hombres, los mortales, preferían pararle bolas a Psique y no a Afrodita. Hasta que Afrodita dijo, no, esto no puede seguir así, y convocó a su hijo Eros. Eros nosotros lo conocemos como Cupido, y le ordenó a Eros que se llevara su carcaca con las flechas e hiciera que Psique se enamorara del hombre más feo que existiera en Grecia, del tipo más horrible, para que los hombres dejaran de pararle bolas a ella y volvieran a adorar a la diosa Afrodita. Lo que no contaba Afrodita era que Eros, al salir a cumplir la misión, terminó enamorándose de Psique. Y resulta que Psique, ustedes dirán, no, pues uno tan bonito, tan lindo, no tiene ningún problema en la vida. Pues como les parece que no, porque Psique vivía aburrida, frustrada y entristecida por ser tan bella, porque ninguno de los hombres se atrevía a invitarla a salir, nadie se atrevía a invitarla a bailar, nadie se atrevía a invitarla a comer, porque todo el mundo vivía con miedo de que ella les iba a decir que no, porque nadie iba a ser lo suficientemente lindo como para salir con Psique. Entonces Psique vivía muy sola, vivía muy entristecida y se la pasaba aburrida todo el día. Y ocurrió que la familia de Psique, su papá y su mamá, preocupados al verla pues como estaba de triste, decidieron viajar al oráculo. Decidieron viajar hasta Delfos. Y allá en Delfos, en esa ciudad, esperaron a que el oráculo les dijera qué era lo que tenían que hacer. Y el oráculo les dijo que no había nada que hacer, que sí que tenían que llevarla a una montaña, porque su destino, un destino del que no se podía olvidar ni desatar de ninguna manera, era casarse con un monstruo gigante y horrible. Ese era su destino y había que cumplirlo porque eso era el mandato de los dioses. Y entonces Psique, al ver lo que le decía a su familia que le había dicho el oráculo, decidió aceptar su destino y se fue con su familia a una montaña. Y la dejaron abandonada a Psique en la montaña. Y cuando la familia de Psique se fue, los vientos comenzaron a soplar, y soplaron y soplaron y la llevaron a un palacio en las alturas. Y cuando Psique llegó al palacio ya no podía creer lo que había visto. Un palacio hermoso, vegetación, un bosque hermosísimo, árboles, ríos, frutas. Entonces Psique se puso feliz, dijo, no, esto es una maravilla. Y se quedó a vivir en ese palacio. Y cuentan que todas las noches Psique sentía que llegaba alguien, pero no podía verle el rostro, pero ella sentía que alguien estaba ahí. Y ella sentía además que esa presencia era una presencia masculina. Cuentan que una noche ese hombre que iba a visitar a Psique le pidió que se casara con él, que fuera su esposa, y Psique accedió. Y ese hombre, esa presencia masculina, le dijo que tenía que prometerle algo. Y es que nunca se le podía ocurrir quererle ver el rostro. Que si lo iba a amar así como era él, sin verlo, simplemente sintiendo. Y Psique aceptó. Y entonces a partir de ahí, ese hombre, que no era otro que Eros, iba todas las noches a reposar con Psique, y al amanecer Eros se marchaba. Y se fueron pasando los días. Y Psique también, pues es un palacio muy grande, muy bonito, con muchos bosques y muchos ríos, pero finalmente estaba sola. Y los seres humanos no podemos vivir solos, tenemos que vivir en comunidad, con nuestras familias, con nuestros amigos, en la sociedad. Y Psique empezó a sentirse aburrida, y entonces una noche que su esposo llegó a visitarla, ella le pidió encarecidamente que dejara que su familia la visitara. Y le explicó las razones de por qué se sentía triste y por qué se sentía sola. Y entonces Eros, que estaba enamorado, por supuesto, de Psique, accedió, porque
Él no toleraba ver a su esposa triste y accedió a que su familia la visitara. Y entonces las hermanas de Psique fueron arrastradas por el viento que llevó a Psique hasta el palacio y las llevaron a ellas hasta allá. Y una vez llegaron al palacio, se dieron cuenta que no era posible, que cómo era que la hermana estaba viviendo mejor que ellas, que cómo que la hermana vivía en un palacio y ellas vivían en esas casas tan horribles en la tierra, y empezaron a tener envidia. Y en medio de esa envidia, además que sí que era más hermosa que ellas, empezaron a llenarle la cabeza de cuentos, así que le decían que esa presencia masculina, que el esposo que llegaba a estar con ella todas las noches no era ningún hombre, era una serpiente horrible con muchos ojos, y que la única forma de desatarse de ese compromiso era esperar que la serpiente se quedara dormida, ella levantarse con sigilo, encender una lámpara y mirarle el rostro, y eso rompería el compromiso y rompería el hechizo. Así que cuando Psique se quedó sola en el palacio y llegó la noche y llegó su esposo a visitarla, ella esperó a que su esposo se quedara dormido, y cuando escuchó que su esposo estaba dormido, se levantó con la lámpara. Y cuando ella esperaba encontrarse con una serpiente horrible de muchos ojos, como le habían dicho sus hermanas, se encontró con el hombre más hermoso que ella había visto en su vida. Era un tipo divino. Y en medio de esa impresión se le cayó la lámpara se rompió, y el aceite caliente que desprendió la lámpara le cayó en el hombro a Eros, que era su esposo, y se despertó. Y Eros, enojado, le dijo a Psique que había roto su compromiso, que le había faltado a la palabra, que no le había tenido lealtad, y decidió abandonarla e irse al Olimpo. Y Psique, al darse cuenta que su esposo era Eros, que realmente ya lo amaba no por cómo era de lindo, sino por lo que le hacía sentir, decidió emprender la búsqueda de Eros, y fue en busca de Afrodita. Y recuerden que Afrodita le tenía envidia a Psique, y ese momento lo aprovechó Afrodita para ponerle a hacer los trabajos más horribles, así que la ponía a lavar los pisos, a fregar las algas que se meten entre las baldosas, esas vainas horribles que no le gustan hacer, a lavar los platos, las ollas. Y un día decidió mandarla al Hades. El Hades, pues ustedes sabrán, era el infierno de los griegos. Y sí que fue hasta el Hades, y en ese camino horrible, Eros se dio cuenta de que su esposa estaba en el Hades. Eso no puede ser, ¿cómo va a estar mi esposa por allá metida en el inframundo? Y subió hasta donde Zeus, y le explicó al dios del Olimpo, al padre de todos los dioses, que le concediera la gracia, que le concediera la fortuna de poder vivir con Psique, que era una mortal, en el Olimpo. Es decir, que volviera Psique inmortal para que lo acompañara a él el resto de su vida, porque realmente él estaba enamorado. Y él se había dado cuenta que a pesar de todas las humillaciones que había sufrido por cuenta de su madre Afrodita, de todas las tribulaciones que había tenido que pasar después de haber roto su pacto de lealtad, se dio cuenta que ella realmente lo amaba. Y Zeus, que podía escudriñar en el corazón de los seres humanos, porque también era el padre de los seres humanos para los griegos, se dio cuenta que sí que estaba enamorada de ellos, y le concedió a ambos el privilegio de vivir juntos en el Olimpo. Ese mito es muy bello porque nos cuenta además que todo el asunto del amor, que todo el asunto de la pasión, casi siempre va acompañado de nuestra conciencia, de la razón. Y por eso el amor y la razón, a partir del mito griego, siempre van juntos. Muchas gracias.